Bueno, hoy día no es exactamente hoy día, pero es el Memorial Day, se recuerda a todos aquellos que han entregado sus vidas y aquellos que sirven en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y pues nosotros nos acordamos también de ellos y damos gracias a Dios por las libertades que gozamos. Desde el inicio de la nación hasta el día de hoy podemos estar en paz y podemos vivir en paz dentro de la nación. Los Estados Unidos no han sufrido ataques en su territorio continental, excepto el 9/11, o también en Hawái en la Segunda Guerra Mundial, pero en el continente, gracias al Señor, no hemos sido atacados como lo fue Europa, otros países del mundo. Le damos gracias al Señor, y le damos gracias al Señor por las Fuerzas Armadas de la nación también, que nos protegen, y también nos acordamos de aquellos que han entregado sus vidas en todas las guerras en las cuales ha participado los Estados Unidos y en todo el mundo. Hermanos, y a propósito de esto, el pasaje que el día de hoy vamos a hablar está hablando acerca de la fe y del Estado. O sea, cómo el cristiano debe ver cómo vive su fe y cómo a la vez de vivir su fe como cristiano, también vive su vida en relación al Estado. ¿Cómo debe ser esto? Recuerdo muy bien cuando era joven, más joven que lo que soy ahora, tenía muchas preguntas en relación a cómo debe ser mi conducta como creyente, o cómo debía ser mi conducta como creyente en relación a lo que era el Estado, porque cuando uno crece en una sociedad adversa a su fe, es más difícil ejercer su derecho ciudadano. Pero la palabra es increíble cómo traza este principio de lo que es el Estado y lo que es la fe. ¿Cómo debe ser esa perspectiva cristiana? Ya desde el inicio el apóstol Pablo va marcando y enseñando, de acuerdo a las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo, cómo debe desarrollarse la fe dentro de cualquier estado. Y esta era una de las cosas que yo quería responderme cuando era joven. Y a veces era difícil porque pensábamos que los creyentes no tienen que participar en los movimientos civiles que tiene la nación. Pero vamos a ver qué dice este pasaje. Estamos en Hechos, en el capítulo 25, versículo 13, dice así: Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Y a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de un cierto Jesús ya muerto, y que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le presenté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha dicho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él, y como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra.
Padre, bendice tu palabra como siempre, y al abrir la Escritura podemos ver, Señor, los puntos que tú nos quieres enseñar, que tú nos quieres transmitir, para que podamos aprender, Señor, cómo es ser un buen ciudadano creyente, Señor. Un ciudadano que te ama a ti y vive, Señor, en consideración de lo que es el Estado. Te pedimos que tú nos bendigas y nos hables en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En un día como hoy, o un fin de semana como hoy, vale la pena reflexionar acerca de la fe y del Estado. Es bien apropiado. Aunque el tema coincide, o sea, los capítulos que estamos estudiando de Hechos coinciden. Realmente nos faltan 3 capítulos más para acabar el libro de los Hechos, y luego vamos a empezar una serie diferente de sermones. Estamos ya cerca de acabar el libro. Pero qué bendición poder estudiar el libro de los Hechos, versículo por versículo, todos los domingos, hasta poder acabar el libro, así como es la tradición, fue la tradición en la palabra del Señor, de aquellos que enseñaron la palabra. Así que vemos en este pasaje cómo Festo le presenta a Pablo, al rey Agripa, y le presenta el caso del apóstol Pablo, porque viene con una acusación inusual. Ese es el asunto. Y a veces nos preguntamos, hermanos, ¿hasta dónde es el rol del Estado en la vida de los ciudadanos, especialmente de los creyentes, de nosotros como hijos del Señor, y de todos los ciudadanos en realidad? O como en este caso, la esfera del poder judicial, ¿hasta qué punto es en una nación? Y hasta qué punto tiene que regular, y esas regulaciones, especialmente de la parte judicial o de cualquier parte de las leyes, debe inferir en la vida de los ciudadanos, especialmente de aquellos que son cristianos. Este pasaje nos pone en relieve los asuntos de la fe frente al Estado. Este es un pasaje que nos educa a nosotros como cristianos para vivir nuestra vida civil, conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y vale la pena saber esto, hermanos. Mientras cosas ocurren en la nación, mientras leyes cambian en la nación, a veces los cristianos no tenemos nuestra propia perspectiva, cómo es que tenemos que pensar como cristianos y cómo es que luego tenemos que decidir nuestro voto cuando llega la elección. Para el tiempo en que el apóstol Pablo está preso, todavía en Roma no se está persiguiendo a los cristianos. O sea, no hay regulación en ese tiempo en que el apóstol Pablo está escribiendo o está en Roma. El apóstol Pablo, Roma no tiene ninguna ley contra los cristianos. Está bien claro por este pasaje. Más tarde Roma sí persigue a los cristianos de manera sistemática y legaliza la persecución a los cristianos. Y la pregunta sigue siendo, ¿hasta qué punto el Estado debe inferir en asuntos de la fe? ¿Hasta qué punto el Estado tiene ciertas prerrogativas en asuntos de la fe? Y este pasaje habla de eso. Del versículo 13, como hemos leído ya, hacia adelante, se nos presenta y dice: pasados algunos días el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, y que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Hermanos, en el pasaje que acabamos de leer en la primera parte, estamos viendo que el creyente vive su fe en consideración del Estado. El creyente vive su fe cristiana, lo que se le enseña en la iglesia, lo que aprende de la palabra de Dios, considerando las leyes del Estado. Es lo que nos está mostrando este pasaje y es lo que vamos a ver. En este pasaje Festo expone la causa de Pablo a Agripa como una cuestión de religión y
este quiere oír, o sea, Agripa quiere escuchar, se siente curioso porque le traen al apóstol Pablo con una acusación inusual. Y entonces Festo expone esto porque él no sabe qué hacer, no sabe qué escribir en el reporte, porque Pablo ha apelado, ha dicho, no me lleves a Jerusalén, yo quiero ir a apelar como ciudadano romano al César, a Augusto, dice la palabra. Entonces expone la causa de Pablo, pero aquí se puede ver que es acusado por una cuestión de religión. Dice Festo que es una situación en la cual él no se siente competente de hacer, y eso está mostrando este pasaje. La Escritura hace diferencia entre los asuntos del Estado y los asuntos de la fe. Este pasaje está haciendo diferencia entre lo que son los asuntos del Estado y lo que son los asuntos de la fe. Los asuntos del Estado son asuntos civiles, regula para todos, pero los asuntos de la fe son asuntos que nosotros aprendemos de la palabra del Señor. En la primera parte de este capítulo hablamos de la sinceridad y la autoridad, de que el creyente cuando se acerca a la autoridad debe acercarse sinceramente, no debe acercarse para manipular la autoridad, eso hablamos hace 2 semanas. Pero de esta forma el apóstol Pablo se acerca a las autoridades, se acerca sinceramente. Pero aquí en esta parte estamos viendo qué es lo que la autoridad debe hacer. Está bien, el creyente debe acercarse con sinceridad a la autoridad, pero ahora, ¿qué debe hacer la autoridad? ¿Hasta qué punto tiene la autoridad civil poder para inferir en la vida de fe de los creyentes? En estos versículos que vienen se ve al gobernador Festo, sucesor de Félix, que presenta el caso del apóstol Pablo al rey Agripa, que ocasionalmente está ya visitando Cesarea, desde donde gobierna Festo. Por cierto, este visitante no es tan popular allí en Israel, pues este visitante, el rey Agripa, vive en una relación incestuosa. Vive con Berenice, y Berenice es su hermana. Y si estudiamos la historia de Berenice, es terrible, hasta que llega a ser la esposa del rey Agripa. Así que no era muy popular en Israel, él no era muy querido, porque estaba infringiendo las leyes, la ley de Moisés, donde habla acerca del incesto, que una relación incestuosa no es bíblica. Eso es lo que habla la ley de Moisés. Y él estaba viviendo así, y cuando se acerca con mucha pompa, después vamos a ver, para poder dirimir sobre este asunto del apóstol Pablo, él no era muy popular, él no era muy querido, él no le iban a escuchar mucho porque él no cumplía con la ley de Moisés. Por otra parte, el rey Agripa es descendiente de Herodes, Agripa, que era además hijo de Herodes el Grande cuando el Señor Jesús nació. Y los principales sacerdotes habían pedido la muerte del apóstol Pablo, pero Festo les había respondido que no se condena a un ciudadano romano a la muerte si antes no es confrontado con sus acusadores. En la palabra original ahí en el griego se dice si antes no se hace el careo. ¿Han escuchado esa palabra en Latinoamérica? Que cuando les colocan a 2 personas juntas les hacen el careo, o sea, cara a cara les colocan y les confrontan. Dice, a los ciudadanos romanos no los condenamos si antes no les hacemos un careo, les hacemos sentar con sus acusadores para ver qué es la verdad. Reporta también que los que le acusaban no lo hicieron de las cosas que Festo sospechaba. O sea, parece que él tenía en su mente motivos políticos, algún otro motivo criminal en la mente de Festo, pero cuando es acusado Pablo es acusado de asuntos de su fe, porque le acusaban de que impedía que otros circunciden, cosas así, asuntos de la fe. Así que él dice, y además acepta que eran cuestiones de la fe, que estaba hablando del Señor Jesucristo, que Pablo afirmaba que ya había resucitado. Justamente el conflicto era sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es lo que enseñaba el apóstol Pablo, y esto es lo que ellos no querían que enseñe, y por esto lo acusaban, y por eso no querían, porque iba en contra de las creencias que tenían, y les sostenía además en el poder político allá en Israel. Entonces podemos ver que aquí hay una diferencia bien clara. Está aceptando Festo, está diciendo, estos son asuntos de religión. De verdad que quiero escribir un reporte para César, decir, Pablo le estamos acusando de esto, pero no sé de qué escribir, porque este asunto de lo que ellos le están acusando es fuera de lo común, es un asunto que no me compete a mí como autoridad, es lo que está diciendo. No le compete como autoridad civil poder escribir un reporte de qué delito ha cometido este hombre solamente por creer diferente a lo que creen el resto de los judíos. Esa es la única diferencia. Entonces este pasaje nos está mostrando
y que hay diferencia entre el poder civil y también los asuntos de la fe. El mismo Agripa aquí públicamente está diciendo que no esperaba esa acusación. No era lo que esperaba, sino que lo que está pasando con el apóstol Pablo son acusaciones de su religión. Por tanto, muestra y pone en claro relieve una separación entre lo que es el Estado y lo que es la fe. Ambos están separados, ambos son diferentes ámbitos. Hermanos, los padres de la patria aquí en los Estados Unidos se han asegurado de que esta separación va a existir. La primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de cultos y garantiza que el Estado no va a adoptar una religión, pero que le va a dar también a los ciudadanos la libertad de creer en el Dios que quiera. Y nosotros creemos en el Dios vivo y verdadero, en el único Dios vivo y verdadero. Y qué lindo que la primera enmienda pueda ratificar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Por eso estamos aquí reunidos libremente para poder hablar de la palabra del Señor. Pero este principio es bíblico. Este principio de la separación del Estado y de la fe es bíblico. Pero eso no impide que los que lleguen a esferas de gobierno testifiquen de su fe, promuevan leyes que sean favorables a su fe. Además, que ratifiquen los principios ya establecidos en la palabra del Señor para bendición de todos, porque son principios verdaderos. Porque son principios que además no solamente son para los creyentes, sino porque Dios ha creado a todos, son principios que funcionan para todas las personas. El Estado no puede inferir en cuestiones de fe. Este es un área de los ciudadanos a los cuales Dios les ha dado el derecho de creer. Hermanos, Dios ha sido totalmente justo. Cuando ha creado a Adán y Eva en el huerto del Edén, les ha dado el derecho de elegir, siendo que Él los creó. Y nuestros padres, Adán y Eva, eligieron el lado equivocado. Por eso entre el pecado y las consecuencias del pecado, hasta el día de hoy, esa tendencia de separarse a Dios, de Dios. Entonces, este es un área que Dios le ha dado a la persona, de elegir y vivir su fe en el temor de Dios. Esto se conoce como la separación iglesia-estado. Porque el Estado no puede regular la religión, no puede regular ni las creencias, ni puede inferir en ellas. Este es un principio bíblico. El mismo Señor decía, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una clara separación en la afirmación del Señor de que las cosas del Estado son las cosas del Estado, pero las cosas de la fe son las cosas de la fe. Deje al hombre arreglar su relación con Dios, que no interfiere el Estado en su relación, en la relación que el creyente tiene que tener con Dios. Amén. Hermanos, en muchos países el día de hoy se atenta contra la libertad de cultos. Muchos regulan la fe y eso no es voluntad de Dios. En muchos estados al día de hoy adoptan una fe para todos, quiera o no quiera el ciudadano. Eso infringe directamente lo que dice la palabra de Dios, que es una esfera que el creyente, la persona, tiene que decidir. Ni el Estado puede regular. Uno tiene que decidir cómo va a servir a Dios. Algunos toman una decisión equivocada, es cierto, están en su derecho. Allá darán cuenta al Señor cuando venga el Señor. Así que Festo expone la causa de Pablo a Agripa como una cuestión de religión y quiere oír, está curioso de lo que Pablo tiene que decir, porque hay un asunto, porque Festo no puede escribir un reporte, porque sencillamente sale de su esfera de poder. La Escritura hace diferencia entre los asuntos del Estado y los asuntos de la fe. Así como el Señor dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No solamente en cuanto a tributos, no solamente en cuanto a ofrendas o a dinero, sino también en cuanto a las obligaciones que tenemos con Dios y las obligaciones que tenemos con el Estado. El creyente, por tanto, vive su fe en consideración del Estado. El creyente no puede vivir desconociendo las leyes. Uno no puede decir, soy creyente, tengo este privilegio. Tiene que respetar las leyes del país. Y si queremos probar, infringimos una ley y vamos a pagar el precio. Incluso, no por ignorar una ley y no cumplirla,
no somos responsables de ella. Si se infringe la ley incumpliendo, y se infringe la ley sin conocer ni ignorancia, igual se es culpable de la ley. Así es la cosa. Así que el creyente vive su fe en consideración del Estado. Entonces es obligación del creyente informarse de la ley. Es obligación del creyente saber lo que está pasando en la nación. Saber lo que está pasando en todas las regulaciones de la nación, en todas las esferas, es su responsabilidad. Saber qué cambios se está viendo en la nación en estos momentos es nuestra responsabilidad saber. Y si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y si no estamos de acuerdo, hacer algo. Dar nuestra contribución en esta democracia que nos permite participar. Así que el creyente vive su fe en consideración al Estado. ¿Por qué vamos a permitir que personas que no conocen al Señor, solamente ellos hagan las leyes para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no vamos a participar activamente de lo que la democracia nos permite aquí en los Estados Unidos? Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén. Y aquí dando voces que no debe vivir más, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído delante de vosotros, mayormente a ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Festo manda a traer a Pablo ante Agripa y le pide ayuda para encontrar los cargos en su contra. ¿Se da cuenta el conflicto en que se encuentra Festo? Festo no puede escribir un reporte, porque asuntos de la fe él no puede regular, no tiene autoridad para regular los asuntos, era instruido en todo. Estas personas que gobernaban ahí en las provincias de Roma eran instruidas mayormente, se educaban en Roma y después de educarse en Roma iban a ser gobernadores en diferentes lugares. Entonces aquí Festo no puede encontrar la razón por la cual realmente puede justificar hacer un caso civil en un caso de fe. No puede encontrar y no lo va a encontrar. Y por tanto, aquí podemos ver que Festo manda a traer a Pablo ante Agripa, pide ayuda para encontrar cargos en su contra. Hermanos, las cortes civiles solamente tratan ofensas civiles, los asuntos de la fe se tratan en la iglesia y el Estado no interfiere en las creencias de los ciudadanos. Amén. Ese había sido su derecho, no solamente que le da la primera enmienda de la Constitución, sino también se lo da la palabra del Señor. Y los padres de la patria conocían la palabra del Señor. Por eso es que ellos escriben e insertan en esta parte. Bueno, llega el momento en que Agripa y Berenice oirán al apóstol Pablo, porque ellos estaban curiosos de escuchar al apóstol Pablo. Ahora, si Festo manda a traer al apóstol Pablo y se ratifica otra vez ante la multitud que los judíos han demandado la muerte del apóstol Pablo y que no había encontrado ninguna cosa digna de muerte y que sería enviado al César porque el apóstol Pablo había apelado a César. Augusto, dice aquí la Escritura, Augusto César, era un título que él tenía. Entonces, para Festo no había ningún cargo de acuerdo a la ley romana. Y la acusación que le hacían los judíos era por asuntos que la ley romana no legislaba, los asuntos de la fe. Otra vez se puede ver que las cortes civiles no tratan solamente tratan los asuntos civiles, no asuntos de la fe. Pues las mismas autoridades no pueden encontrar un caso que solamente se puede resolver delante de la fe. Por eso Pablo decía, ¿osan ir a los tribunales ustedes? ¿Osan ir a los tribunales? ¿Por qué no arreglan las cosas entre ustedes? Exhorta a la iglesia del Señor. Antes de ir a los tribunales, mejor arreglen las cosas dentro de la iglesia. Y es lo que se hace. Dentro de la iglesia se arreglan los asuntos de la fe y algunas otras cosas también se puede conciliar dentro de la iglesia. Y también el apóstol Pablo recomendaba en Romanos capítulo 13 que todas las personas se sujeten a las autoridades, porque las autoridades están para
castigar al mal y para premiar al bueno, eso dice Romanos capítulo 13. Pero cuando escribe Romanos capítulo 13 está en Corinto y está mucho antes de ser detenido el apóstol Pablo. O sea, él ha hablado de sujetarse a las autoridades mucho antes de ser detenido, cuando estamos viendo en este pasaje de Hechos. Entonces él está viviendo lo que él mismo está predicando, lo que él mismo ha predicado, él está viviendo ahora, se está sujetando a las autoridades y además está haciendo uso legítimo de su derecho como ciudadano romano y como creyente y ciudadano romano. Y está diciendo bien claro que en estos asuntos de mi fe solamente es un asunto de mí con Dios. Esto no es un asunto del Estado, es de mí con Dios, de su persona con Dios. Y ahí mismo se puede ver, hermanos, que cuando el Estado empieza a regular sobre asuntos de la fe, está poniendo una carga a los creyentes que no deben llevar. A veces el Estado quiere interferir mucho en los asuntos de la fe, quiere decirnos lo que nosotros vamos a creer, quiere decirnos lo que nosotros vamos a pensar. Hermanos, cuando el Estado empieza a legalizar cosas que están en contra de la fe, en contra de la fe, en contra de la palabra del Señor, son cosas en las cuales nosotros tenemos que estar alertas. Son cosas en las cuales nosotros tenemos que intervenir en lo más que podamos, en el marco de la ley, obviamente. Pero tenemos que hacer conocer nuestra voz. No podemos callarnos, porque no solamente es algo que Dios así quiere, sino es algo que la misma Constitución nos ha dado, hermanos. Entonces, a veces el Estado puede tender a legalizar las cosas que están reñidas con la moral cristiana. ¿O no es así en los Estados Unidos? Le ha dado al Estado por legalizar cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y cuando ya está legalizado, entonces los creyentes están sujetos a esas leyes. Por tanto, pueden ser castigados por no obedecer esas leyes que están en contra de su fe. Hermanos, la palabra ha enseñado que las cosas de la fe son las cosas de la fe y las cosas del Estado son las cosas del Estado. Y por eso nosotros como creyentes tenemos que velar que esa frontera esté ahí por el futuro de nuestras generaciones. La verdad es que Festo no podía escribir los cargos contra Pablo y por eso pide ayuda al rey Agripa. Las cortes civiles no pueden regular sobre las creencias y esto también se ve acá. El gobierno no puede regular cosas que violenten las creencias de los ciudadanos. Y esto es el gran dilema y el gran conflicto que se está viviendo el día de hoy en nuestra sociedad. Hermanos, y tenemos que mirar con ojos como de creyentes para ver quiénes son los que apoyan esto, para ver quiénes realmente representan nuestros principios, quiénes realmente representan lo que nosotros creemos, nuestra forma de vida, lo que nosotros pensamos en nuestra fe. ¿Quiénes de los candidatos representan esto? Hermanos, en una democracia como esta se pueden ver cómo la fe de los gobernantes reflejan las cosas que hacen, decisiones que toman o leyes que promueven. Hermanos, cuando una persona que no conoce al Señor llega a ser autoridad, ¿usted cree que va a promover leyes que favorecen la obra de Dios? ¿Usted cree que va a promover leyes que favorecen la palabra de Dios? ¿Usted cree que va a promover leyes que favorecen la fe de los creyentes? Bien, piense usted bien a quién apoya. En este caso, la fe no regula directamente, sino indirectamente a través de la participación de los ciudadanos. Nosotros podemos tener una mejor sociedad si nosotros participamos de ella con un buen testimonio, de tal modo que todos pueden aspirar a tener la forma de vida que nosotros tenemos, aunque no sean creyentes. Es por eso que es importante que los creyentes participen en todas las esferas posibles de la democracia de nuestro país. Hermanos, tenemos el poder de participar. Es cierto que el Estado no debe inferir en asuntos de la fe, pero los creyentes podemos darle forma a las leyes que sean más favorables para la bendición de la nación. Hermanos, el delicado balance en el cambio de cultura en los Estados Unidos
de una cultura cristiana a una cultura secular, lo mantiene la población latina. ¿Sabía usted? Que el índice de crecimiento en la población blanca es de 1.6, está disminuyendo y van a ir disminuyendo cada vez más porque no tienen muchos hijos. Hay otras poblaciones que están creciendo a 2.2 y la población latina es la que mantiene la población cristiana flotante de ser una población secular. Hermanos, tenemos un importante rol en esta nación, de mantener nuestros valores como creyentes, de evangelizar a aquellos latinos que no son creyentes y que nosotros podemos alcanzarlos porque hablamos español también. Y así mantener, al menos pretender mantener, que la cultura no se vuelva secular, sino siga siendo una cultura cristiana. Hermanos, pero esta esfera de la fe es esfera que Dios le ha dado al hombre, así que al creyente. Así que Festo manda a traer a Pablo ante Agripa y le pide ayuda para encontrar los cargos en su contra. Las cortes civiles no tratan con las cosas de la fe, sino con las ofensas civiles. No existe acusación ante una corte civil por un asunto de fe, a menos que se infrinja la ley, hermano. Hermanos, las iglesias, los hijos del Señor llegan a las cortes cuando infringen la ley. Y a veces por asuntos de fe infringen la ley. En ese caso llegan a las cortes. Van a llegar a las cortes, Romanos capítulo 13, ya Pablo lo ha dicho. Una persona que infringe la ley va a llegar a las cortes. Pero mientras el creyente no infringe la ley, está en la iglesia y hace las cosas como dice su fe. Hermanos, este pasaje entonces nos habla que Festo expone la causa de Pablo a Agripa como una cuestión de religión y éste quiere oírlo. Y Festo manda a traer a Pablo ante Agripa y le pide ayuda para encontrar los cargos en su contra. Y vemos cómo la Escritura hace diferencia entre los asuntos de Estado y los asuntos de la fe. Las cortes civiles tratan de las ofensas civiles solamente. Vemos también que el creyente vive su fe en consideración del Estado. No existe acusación ante una corte civil por un asunto de fe, a menos que se infrinja la ley. Hermanos, Pablo está frente a Festo y Agripa por una cuestión de religión. Existe separación entre los asuntos de la fe y los asuntos del Estado. El creyente vive su fe consciente de las leyes del Estado. Así tiene que vivir el creyente. Vive su fe consciente de las leyes del Estado. Así que en el anterior pasaje hemos visto cómo el creyente tiene que acercarse con sinceridad a las autoridades, y en este pasaje estamos viendo cómo el Estado limita su autoridad y no interfiere en asuntos de la fe de los ciudadanos. El creyente vive su fe consciente de las leyes del Estado. Por eso este pasaje creo que engloba lo que es nuestra fe y cómo tenemos que vivir en relación al Estado. Y en este día que vamos a recordar a todos aquellos que han entregado sus vidas por estas libertades que nosotros tenemos el día de hoy, podamos reflexionar sobre si estamos haciendo buen uso de esta libertad que el Señor nos ha dado a nosotros, de esto que se ve en la Escritura, el derecho de ejercer libremente nuestra fe en la nación americana. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias, Señor, por esta reflexión. A veces hablamos de muchos temas, hablamos de cosas, Señor, de nuestras personas, pero hoy hemos hablado de lo que tú piensas, cómo nosotros tenemos que ser como ciudadanos, Señor. Cómo nosotros tenemos que vivir como creyentes en consideración del Estado, que son asuntos, Señor, separados. Y aunque separados, los creyentes vivimos en consideración de las leyes del Estado, respetuosos de ellas, Señor. Y velamos también que esas leyes, Señor, no contradigan tu palabra. Y cuando quieren hacerlo, Señor, nos pronunciamos, hablamos, nos manifestamos, decimos, porque interfieren con nuestros valores, con los valores que tú nos has dado, Señor. Bendice tu palabra el día de hoy y que nuestra participación, Señor, no solamente sea, Señor, en nuestra vida interior, sino también en nuestra vida exterior aquí en la sociedad. Te damos gracias por todos aquellos, Señor, que están en las Fuerzas Armadas en diferentes lugares del mundo, Señor, en diferentes
partes de las Fuerzas Armadas. Señor, tú los cuides, bendice sus familias, protege sus familias, Señor, guárdalos, y te agradecemos, Señor, por su servicio. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.